Muy bien, con mucho gusto damos inicio a este webinar del día de hoy. Tengo el gusto de presentar el tema que es estos diálogos empresariales, las minucias del estrés laboral y técnicas para mitigarlos. Y desde Universidad Mondragón, México, les queremos agradecer por conectarse esta fresca mañana. Queremos enviar en especial un saludo a todas las personas que se conectan el día de hoy, principalmente a Honduras y Nicaragua, que nos acompañan en esta interesante plática que vamos a tener. Pero antes de ello, me gustaría por favor ceder el uso de la palabra al señor Raúl, quien tiene unas palabras para todos nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias y buenos días a todos los presentes en este webinar. Nos sentimos muy complacidos que nos acompañen en estos eventos de capacitación tan puntuales. El tema de hoy lo consideramos de muy valiosa para nuestras organizaciones. Necesitamos optimizar la eficiencia laboral y reducir las ansiedades que el trabajo de nuestro diario vivir nos está causando en nuestras actividades, en cada una de nuestras organizaciones, en cada una de nuestras entidades donde estamos laborando. Los Fanny López, que nos va a compartir hoy sus valiosos conocimientos. Tenemos todo este bagaje de conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor Raúl. Sabe que para nosotros es un gusto y un placer poderlos acompañarlos, poderles compartir estos temas tan interesantes y pues bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. La realidad es que tenemos un gran tema, una gran ponente, no porque esté aquí, pero es una maestra que queremos mucho en nuestra universidad y les voy a platicar un poco de ella. Pero antes, me gustaría decirles, recuerden que tenemos... Hola, hola, ¿me escuchan bien? Por ahí escuché un micrófono. Sí, ¿verdad, Fanny? ¿Me escucho bien? Ok, perfecto. Disculpen, por ahí escuché una voz. Les comentaba y les platicaba, recuerden que tenemos el chat habilitado para que por favor puedan poner ahí sus comentarios, sus preguntas. Vamos a dar lectura al finalizar la sesión para evitar algunos retrasos, pero nuestra ponente va a estar muy atento a sus comentarios para poder enriquecer la plática del día de hoy, ¿vale? Dicho eso, me gustaría platicarles un poco acerca de ella. Nuestra ponente es la maestra Fanny López Frisby, es consultora y especialista en desarrollo humano, coach ontológico por la International Association of Coaching, EIC. Tiene el micrófono apagado. Todo bien, Bertín. Adelante. Perfecto. Bien, maestra en Gestalt por el Instituto de Psicoterapia Gestalt y la Universidad Marista, licenciada en Psicología Organizacional por nuestra casa, la Universidad Mondragón, México, especialista en Educación Transpersonal por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, maestra en Orientación y Desarrollo Humano con enfoque gestáltico por el Instituto Humanista de Psicoterapia, certificado por el Niraka Institute Madrid y el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, y certificada en Yoga Restaurativo y Bhakti Mitra como educadora en meditación por el Lady T. Es docente además de la Facultad de Psicología y Educación de Universidad Mondragón, México, y por supuesto en la Dirección de Vinculación Empresarial y Formación Continua, donde ha capacitado a personal desde supervisores, coordinadores y directivos. Tengo el gusto, tengo el honor de presentarles el día de hoy a la maestra Fanny, quien va a estar con nosotros en este interesante tema. Muchísimas gracias, Fanny. Adelante, te cedo el micrófono y la pantalla para que hagas lo propio. Gracias, Bertín. Buenos días a todos. Les agradezco este espacio, esta pausa, que es lo que tarde o temprano nos va a ayudar a encontrar herramientas específicas para este tema que es tan importante como es la parte de lo que es el manejo del estrés. Y he preparado una presentación en donde van a poder estar ustedes encontrando no solamente herramientas, sino también vamos a darnos la oportunidad de crear un espacio de conciencia desde qué es el estrés. Y así es como participo en este contexto. El estrés ha tenido en los últimos años una relevancia en nuestra salud física y mental.
y está referenciado el estrés más hacia un contexto negativo. Pero en realidad el estrés tiene una característica muy especial, en donde vamos a observar que nuestro propio cerebro, en estas estructuras mentales, el estrés puede ser percibido de una forma en que me anima, me ayuda a salir de la cama, me ayuda a encontrar sentido. Inclusive es aquel estrés que nos incomoda, no nos llega a dañar, al contrario, nos incomoda para lograr más los procesos. Ese estrés también está dentro de este criterio. Y el proceso, el cual nos está afectando hoy el estrés, es que no le hemos puesto un límite y vamos a observar nuestras necesidades y nuestros criterios por los cuales no hemos podido poner un límite y más en un ambiente laboral. Así es que les presento también una palabra que va a ser relevante en esta actualización de lo que sería el estrés, que es adaptación. Me adapto a una forma de vida, ese es mi estrés positivo, es el que me ayuda a encontrar el resultado de una trascendencia inclusive, de poder entonces encontrar un potencial como ser humano y seguirlo entonces alimentando. Tener esos retos que nos ayudan a crecer, no solamente profesionalmente, sino también como ser humano. Ese es el contexto. Aquí tenemos que hacernos de ese estrés en donde yo me adapto, en donde yo busco precisamente generar una conciencia de que hay algo que requiero aprender, que necesitamos habilidades nuevas para que ese estrés que me está provocando tal vez un dolor de cabeza, tal vez tener algún problema en sistema digestivo, tal vez algo que esté en mi piel diciéndome no me estoy adaptando, puedo entonces lograrlo. Tenemos un gran potencial para eso. Este contexto es importante abrir el campo porque, le soy sincera, el estrés lo hemos puesto tarde o temprano en un lugar en donde puede llegarnos inclusive a preocupar simplemente la palabra estrés. Y vamos a darle un rango mucho más amplio, vamos a ampliar nuestra conciencia de lo que es adaptarnos o no adaptarnos. Y ese sentido es el que les dejo en sus manos la pauta de darse cuenta si me estoy adaptando, si esto es bueno para mí o no es bueno para mí. Y muchas veces dejamos pasar algunas circunstancias específicas en nuestra administración del tiempo de nuestra agenda en el ambiente laboral que puede llegar entonces a provocarnos precisamente pasar ese límite y llevar a lo no adaptativo, a lo que tarde o temprano me está costando trabajo y estoy generando entonces un gran esfuerzo para poder entonces hacerlo, ¿sí? Este criterio es relevante para ustedes y me gustaría al final que vamos a tener la oportunidad de preguntar y de llevar y ampliar algunos de los contextos que estamos viendo en este modelo y en esta parte de entender el estrés laboral. Va a ser relevante que ustedes empiecen a tener algún bloc de notas con alguna pluma, algún lápiz, para que puedan entonces encontrar el sentido de todo esto, porque vamos a hacer al final un pequeño plan de acción. Me encantaría que se pudieran llevar no solamente esta interpretación de lo que hoy le damos al estrés, sino también que se puedan llevar todas las herramientas para poderlas aplicar lo más pronto posible. Si es terminando este webinar, me encantaría que empezáramos a generar ejercicios de respiración, escaneos corporales para darnos cuenta si estoy en ese estrés adaptativo o ya pasó al que me hace daño, el que me genera entonces ya una parte inclusive de no funcional. Ya nos volvemos no funcionales porque hay un estrés, entonces ahí no adaptativo persiguiéndonos un poco. Abracemos entonces este estrés que nos ayuda a encontrar sentido, a que nos da esta oportunidad. Y aquí les dejo una fotografía, precisamente en el trabajo estamos en esta oportunidad de que la exigencia puede ser de multitask. Y hoy rompemos un poco esta parte del multitask y decimos una cosa a la vez. Eso te va a ayudar para poder estar transformando todo el tiempo
y que tus niveles de cortisol no lleguen entonces a generar algún padecimiento. Esto es lo que les quiero decir, una cosa a la vez. Si está el teléfono, una cosa a la vez. Si está el reporte, una cosa a la vez. Si me solicitan algo, claro que puedo llegar entonces a negociar y poder entonces entender esos tiempos. Esas son las estrategias ya que les puedo llegar entonces a dar con este contexto donde estamos viendo un estrés que podemos llegarlo a manejar, lo podemos llegar a regular y eso mantiene entonces un contexto mucho más claro en nuestra oportunidad de ver al estrés como también como algo que nosotros podemos regular, no como algo que llega como si fuera una amenaza y que no podemos entonces llegar a darle una partida, sino ya es un destino. No, 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 vamos a plantearlo desde ahí, ¿vale? Rompemos entonces este paradigma y nuestra palabra clave sería adaptación, para que podamos tener ese criterio. Y aquí podemos entonces ver mucho más esta pauta en donde un no adaptativo está referenciado a esta parte también que podemos ser indiferentes a los mensajes que nos da nuestro cuerpo, a los mensajes que nos da nuestra mente y vamos entonces desbordando nuestra capacidad de llevar y regular con algo que tarde o temprano nos lleva a padecer entonces una enfermedad. Eso es lo que tarde o temprano yo quiero plantearles esta pauta. ¿Cómo pasar de un proceso muy importante en donde no llegamos a observar nuestro cuerpo, no llegamos a hacer una pausa, no llegamos a tener hábitos que nos ayuden a observar posibilidades de detener, de regular, de administrar, de organizarnos de diferente forma? Ese tarde o temprano, ese estrés va a quedar en la parte no adaptativa, ¿sí? Y pongo esta palabra en mayúscula porque hemos sido en los últimos 40 años, nos hemos visto muy orientados a los resultados y a la tarea. Si esa eficiencia es relevante, sin embargo, hemos dejado un poco atrás nuestro cuerpo. Hemos dejado un poco atrás llevar entonces un proceso de ocio donde podamos entonces disfrutar, donde nos podamos conocer también en otra parte. Y por eso pongo el proceso indiferente, porque nos va a llevar a encontrar una capacidad de hoy voltearnos a ver. Esa es la invitación que les quiero dar el día de hoy. No va a haber una forma más efectiva en este momento de cambiar el no adaptativo al adaptativo, que no sea viendo entonces nuestro espacio de nuestro cuerpo y también de hacer ciertas pausas que nos distingan esa necesidad tal vez de tomar agua, tal vez de entonces tener un criterio de una pausa activa. Eso sería entonces algo relevante en nuestro condicionamiento hoy, de poder entonces dejar el estrés a un lado como algo que nos persigue y es algo que nosotros podemos tener entonces la regulación. La parte indiferente puede ser el nada más estar escuchando una parte intelectual y no el cuerpo, ¿va? Para eso, entonces, iniciamos con este ejercicio de respiración que me gustaría plantearles y me gustaría que pudiéramos, antes de iniciar cualquier ejercicio que esté relacionado con la regulación de nuestra capacidad pulmonar, vamos a encontrar nuestro cuerpo primero. ¿Les parece? Me encantaría que pudieran tomar un espacio, una pausa, y que pudieran sentir sus pies, que pudieran encontrar esta parte en donde están sentados, sentadas, ese contexto de poder llevar y encontrar ese apoyo. Franklin, muchas gracias. Ahorita después del ejercicio, con mucho gusto te doy la respuesta. Gracias, te agradezco mucho esta parte de poder participar y poner ya dudas. Vamos a sentir entonces nuestros piecitos donde estamos sentados, vamos a sentir una espalda un poquito más liberada y vamos a entrelazar nuestras manos. Les pido que entrelacen sus manos para alargar y extender poquito, 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 que puedan darle esa capacidad pulmonar completa a ese espacio. Ahí, si ya tronó un poquito la espalda, me encanta, ya le dimos entonces un poco más de aceitito a
ese espacio entre vértebras maravilloso. Y regresamos, liberamos, dejamos nuestras manos nuevamente. Y te pido que te concentres en este apoyo de la inhalación. Deja tu mano derecha en tu pecho y puedes llegar entonces a sentir de una forma más clara cómo esos pulmones se expanden y cómo hay un espacio en la exhalación donde se comprime. Quédate nada más observando este movimiento autogenerado. Observa cómo se siente tu cuerpo. Identifica si hay alguna parte que está un poquito más contracturada que otra. Y utiliza este espacio de inhalar y ser consciente de esa parte de tu cuerpo que está un poco más rígida. Y en la exhalación libera esa contractura o esa tensión. Puede ser nariz, nariz inhalamos, nariz exhalamos, o nariz boca, dependiendo de qué tanto esté esa contractura. Y hacemos consciente el espacio. Dejamos nuestra mano en esa rodillita y volvemos a encontrar esa respiración, tan claramente como si estuviera tu mano. Y puedes entonces observar la conexión de tu momento presente con tu respiración. Puedes colocar tu mirada hacia un punto y observar tu mente cómo se distrae y pedirle de forma firme que regrese a observar la sensación de la inhalación y la exhalación. Inhala profundo, abre tu mirada y ve regresando poco a poco a este espacio que tenemos nuevamente en nuestra computadora, que estamos generando entonces este esfuerzo. Muy bien. Me encantaría saber, platíquenme cómo se sintieron de este pequeño ejercicio de respiración. ¿Pudieron concentrarse? ¿Pudieron sentir algo diferente? ¿Generaron alguna conciencia? Más liberado del cuerpo. Delmi, muchas gracias, te agradezco mucho. ¿Alguna zona en especial, Delmi, pudiste ver si era más esta parte superior o esta parte inferior? Eso es conectarnos con el cuerpo, saber un poco más esta pauta, ¿vale? Muy bien. Puede llegar a ser difícil la primera vez que hacemos un ejercicio como este. Es importante que ustedes puedan encontrar también la capacidad que tenemos, la parte superior. Gracias, Delmi, te agradezco muchísimo. Marta, gracias, relajada. Sí. Y estuvimos muy poquito tiempo, en realidad son pequeños espacios que podemos hacer en el día que nos puedan ayudar entonces a hacer este planteamiento, ¿vale? Y les decía, vayan observando qué tanto están conectados con su cuerpo. Es un proceso muy interesante que pueda llegar entonces a ver que no siento mi cuerpo y desde ahí podemos entonces tener esta parte en donde como no siento mi cuerpo, puedo llegar a no poner un límite. Y ahí entonces le puedo dar una respuesta, ¿sí? a Franklin, que me pregunta cómo podemos diferenciar entre un nivel de estrés que nos motiva a actuar y uno que empieza a afectar negativamente nuestra salud mental y física, especialmente en entornos de alta presión como el trabajo o el emprendimiento. Franklin, esto es la respuesta y de esto se va a tratar este planteamiento.
Hay una parte en donde es el estrés que te motiva, es aquel que puedes llegar inclusive a sentir un poco de incomodidad, ¿sabes? Hasta esta parte de llegar. El estrés que ya no es adaptativo es el que genera entonces un cansancio, es el que genera angustia, es el que genera entonces esta pauta en donde quieres llegar de alguna forma a tener el resultado y puedes llegar entonces a estar generando un estado mental y físico constante de ansiedad. Eso es lo que te va a ayudar a entender. Cada quien tenemos una percepción distinta de nuestro estrés. Inclusive hay una escala de estrés percibido que te podría ayudar mucho y se las puedo compartir con mucho gusto en este proceso. Y te dice esta escala de estrés percibido los temas que tarde o temprano no has podido llegar a sentirte que eres capaz de resolver en tu vida. En los últimos 30 días, esta escala de estrés está generando conciencia de lo que tarde o temprano en los últimos 30 días para ti ha sido imposible resolver, que te has sentido incapaz de hacerlo. Esa sería la diferencia. Franklin, déjame saber si fui clara, si respondí a tu pregunta. Claro, adelante, te escucho. También con la respiración, por supuesto, esta presión arterial en el pecho va a ser muy importante que la sigas observando, ¿te parece? Para que puedas entonces observar qué te está diciendo tu cuerpo. Y vamos a ver en el modelo que les tengo específico de cómo llegar a manejar este estrés y cómo llevarlo a lo no adaptativo a lo adaptativo, vamos a observar qué puede llegar a ser entonces en ese proceso. Gracias, Franklin, te agradezco muchísimo. Nereida, gracias por tu espacio y me dices una consulta, ¿cómo podemos lidiar con el estrés laboral diario en puestos ejecutivos? Esto por la carga laboral. Esto es precisamente hacer pausas como las que te hicimos ahorita. Puede ser una gran herramienta los ejercicios de respiración. Inclusive estamos haciendo ciertos criterios en donde nos podemos dar cuenta que si ponemos una alarma en el teléfono cada 2 horas en tu espacio laboral y haces un ejercicio de respiración que la verdad Nereida, te soy sincera, no nos tardamos ni minuto y medio para hacerlo, el escaneo, para poderlo liberar y mira lo que sucede con algunos de los contextos. Nos damos cuenta, me conecto con mi cuerpo. Entonces, en cuestión de eficiencia, vas a ser mucho más eficiente invertir 2 minutos cada 2 horas haciendo un ejercicio de respiración como este. Te aseguro que tu nivel de cortisol al terminar tu jornada va a ser mínimo y vas a poder llegar con la claridad de mente para disfrutar entonces a tu familia o tu vida personal. Eso va a ser algo interesantísimo, ¿vale? Para poder entonces generar este proceso. Manuel, muchas gracias. Vamos a ver las técnicas, ¿te parece? Y van a ser criterios de hábitos, Manuel, y también vamos a ver este proceso en donde hay ciertas estrategias dentro inclusive de tu gestión de emociones que está afectando tu proceso en la parte de la gestión del estrés. Imagínate, podernos poner a educarnos y regular mejor nuestras emociones, eso también va a ser algo muy, muy importante. Así es que va a ser, te soy sincera, Manuel, muy rico el proceso que te voy a dar en el modelo que vamos a presentar, ¿vale? Y aprovechando, platícame, Manuel, ¿cómo te sentiste con este ejercicio de respiración? ¿Hubo un cambio en tu fluctuación mental o en tu conexión con tu cuerpo? Vamos, entonces sí, qué bueno, me da mucho gusto. Y este proceso, te digo, fue minuto y medio. Y me encanta ver entonces en la sencillez de un minuto y medio todas las capacidades que tiene nuestro cuerpo. Cuando yo respiro y le doy esta oportunidad, estoy llegando al sistema nervioso autónomo y le doy entonces esa alerta de decir, aquí estoy, vamos a respirar.
todo está bien. Por eso cada 2 horas va a ser algo maravilloso para poder entonces tener esta oportunidad, ¿vale? Gracias a Nereida Delmi. ¿Existen alimentos que puedan ayudar a controlar el estrés? Por supuesto que sí. Inclusive la alimentación va a estar en uno de nuestros modelos. Esto es dependiendo del chocolate para qué lo quiero, el chocolate, y vamos a ver qué calidad de chocolate estoy comiendo. Si estoy tomando un chocolate con mucha azúcar, por favor, ese mejor no lo comas, ¿sí? Ni aquí, ni para el estrés, ni para nada, ¿vale? Tengo que ser muy, muy consciente. Les voy a cambiar un poquito el proceso de esto. Un chocolate amargo va a ser siempre muy importante. Inclusive el chocolate amargo, algunos nutriólogos nos los recomiendan a la mitad de la tarde para que no tengamos ese bajón tan fuerte después de un día muy fuerte de trabajo, ¿vale? Pero también tengo que ver qué condiciones físicas y de salud tiene la persona, que tal vez inclusive el chocolate pueda ser dañino para esa persona. Inclusive el amargo, el que tiene el 80-70% de cacao, puede llegar a ser. Entonces, no vamos a generalizar, vamos a dar los criterios para que cada persona pueda identificar el mejor proceso, ¿vale? Así es que de una vez ahorita ese chocolate con mucha azúcar, lo dejamos entonces para otro proceso, ¿vale? Tal vez para el cumple, ¿no? Para que podamos tener un ratito esa parte, pero no en una base diaria en ese contexto, ¿vale? Muy bien, entendemos entonces esta parte adaptativa y no adaptativa que estamos teniendo. Yo los quiero dar entonces en esta parte, ¿no? En ese sentido. Humberto, ¿cómo se puede manejar estrés o presión bajo cumplimiento de metas si dicho cumplimiento depende de terceras personas? Humberto, ahí va a estar mucho el proceso que te voy a dar de educación en emociones para que puedas inclusive con esas terceras personas ser un líder para ellas. A veces no estás de acuerdo que en un planteamiento jerárquico no tenemos a nuestro cargo esas personas y es aún mucho más frustrante. Entonces, aquí el tema no es que las terceras personas hagan su trabajo o no, porque estamos hablando del estrés. Es a mí qué me pasa cuando las personas no entregan a tiempo las cosas. Yo puedo regular esa reacción, esa percepción que tengo, ese regular mis emociones, sí. Y si quieres, damos otro webinar de liderazgo que es maravilloso en estos criterios nuevos que tenemos de liderazgo, es extraordinario. ¿Te parece? Para que podamos ver la diferencia. ¿Ves la diferencia que menciono? ¿Sí? ¿Puedes observarla? Entonces yo aquí estoy para poderte ayudar a ver a ti qué te pasa cuando las otras personas, dependes de otras personas, simplemente hagan su trabajo o no. Puedes llegar entonces a necesitar control sobre ellas y ahí es educación de emociones, ¿sí? Acuérdense que el control es primo hermano del miedo y el miedo es el más impactante cuando lo tenemos exagerado, cuando lo llevamos y lo utilizamos, apretamos el botón del miedo todo el día, créanme que el cortisol va a estar hasta acá, ¿vale? Entonces, también en educación en emociones podemos hacer algo. Dame retroalimentación, Humberto, para saber si lo que te comparto puede llegar a ser una buena como estrategia para ti, ¿vale? Si descubrimos algo nuevo en esta capacidad. Muy bien, magnífico. Generamos entonces conciencia de esta parte en donde este contexto del estrés, a ti, gracias Humberto. Tiene que ver también, y uno de los libros que más me gusta en esta parte, que es una doctora que estudió en Harvard y está trabajando en el hospital de Boston, nos puede dar la oportunidad inclusive de llegar a observar que el estrés adaptativo está en la resiliencia. Esa es una propuesta muy interesante, que podamos empezar a observar que en la resiliencia podemos entonces generar más adaptación cada vez a nuestra vida. Y podemos entonces crear un estado en donde yo pongo límites, en donde digo, ya está bien que estoy resiliente, pero esto ya está pasando y esto tarde o temprano no lo puedo digerir tan bien. El tema del estrés no adaptativo se está relacionando cada vez más y nuestros estudios y las investigaciones, los
tarde o temprano los papeles que tenemos de investigación están cada vez más dándonos esta referencia de que entre más resilientes seamos, menos estrés dañino vamos a tener en nuestro sistema, tanto mental como físico en este criterio, ¿vale? ¿Cuál sería? Por eso lo pongo como una propuesta, porque esto es como estos ejes importantes que hemos aprendido a qué es ser resiliente. Y te platico un poquito qué es ser resiliente, porque puede llegar a ser muy diferente tu percepción a la mía. Resiliente tiene que ver con que me recupero de forma rápida ante una crisis, ante una circunstancia. Y tenemos ya un poquito más esta referencia ya cada vez, ¿no? Ya hablamos de pandemia y decimos, eso ya pasó hace 4 años, ¿no? Pero es hermoso podernos dar cuenta nuestro nivel de recuperación que tuvimos al saber que estábamos viviendo en un ambiente hostil completamente, ¿están de acuerdo? Porque teníamos entonces el riesgo de llegar a ser infectados o infectar a alguien y poder entonces generar un padecimiento importante. Ese espacio en donde tal vez hubo personas que nunca llegaron a tener una situación grave dentro de su entorno, pero sentían preocupación y tenían tarde o temprano una obsesión compulsiva hacia un estado de temor, ese pudiera llegar a ser la diferencia al resiliente. El resiliente se recupera rápido, dice, ya le entendí, me tengo que lavar las manos, tengo que ponerme el cubrebocas y voy a salir porque tarde o temprano otras personas me necesitan. Ahí estaría la diferencia, ¿sí? De ser entonces en esta parte una persona resiliente. Una persona resiliente también aprende muy rápido. Genera esta parte en donde hay una crisis, hay un trauma emocional y puede llegar entonces a aprender y decir, ya caché, ya me di cuenta, esto me pasó y esto lo puedo llegar de alguna forma la siguiente vez a disminuir el riesgo. El riesgo siempre va a estar, pero lo podemos disminuir o lo podemos entonces ampliar en esa parte. Y siempre una persona resiliente está buscando soluciones. No genera entonces esta parte en donde puede ver lo que no hay. Una persona resiliente es aquella que ve lo que sí hay, lo que sí tiene, lo que hay en el entorno para él y para ella para poder entonces generar una solución. Ahora podemos entender con esta explicación por qué cada vez nos estamos llegando a referir a la parte de resiliencia como un contexto de llegar a gestionar nuestro estrés y llevarlo hacia la parte adaptativa. Y llevarlo de lo no adaptativo, ahí viene el resiliente, se da cuenta, hay una crisis. Y lo llega y lo transforma a lo adaptativo, a lo que ya pude entonces de saber decir que no, en lo que ya pude tener entonces mejores hábitos y empiezo a ver soluciones. Entonces, yo me doy cuenta en sus preguntas, en esta parte que me dicen, que están un poco en este criterio de decir, Fanny, ¿cómo le voy a hacer? Mira todos los pendientes que tengo, ve la exigencia que tengo hoy de mi vida laboral, porque mi vida laboral tarde o temprano es la que lleva comida a casa, es la que llega y sustenta a otros en casa. Entonces, puedo llegar a perder de vista mis prioridades y puedo llegar entonces a poner primero al trabajo y sus exigencias que a mi cuerpo y a mi mente. Aquí es donde yo les doy una tranquilidad con este tema de resiliente. ¿Vamos a tener presiones? Sí. Lo que puede llegar a cambiar es cómo percibo esas preocupaciones. Es cómo me puedo habilitar en negociar diferentes circunstancias. Es saber pedir ayuda. Ya lo vieron, es un tema verdaderamente muy rico, es enriquecedor porque nos lleva a tomar responsabilidad de lo que tarde o temprano es mi prioridad, ¿sí? Entonces, cuando Nereida me dice, Fanny, ¿cómo le puedo hacer para lidiar el estrés laboral? Soy ejecutiva y tengo una carga laboral muy importante. Vamos a irlo resolviendo, Nereida, con estos procesos, ¿te parece?
para que puedas tener respuestas muy claras. Y te digo, terminando este webinar, ya hay una estrategia diferente, ya hay criterios en donde tú te vas a dar cuenta que esa carga laboral depende de ti en la percepción y en la distribución y en los hábitos que puedes llegar a tener, ¿vale? Eso va a ser muy bueno. Como también Franklin nos dice, ¿cómo, Fanny? Platícame, ¿cuál es el límite? ¿Dónde me doy cuenta que ya pasé a llegar y entonces tener una afectación en mi vida personal por esta salud mental y física? Voy a estar muy al pendiente de lo que ustedes me escriben para que les dé yo cosas muy concretas y que vayamos al punto, ¿les parece? Pero ese es el patrón que observé, que pude llegar entonces a decir, Fanny, ¿cómo le hago para poder entonces tener ese equilibrio? ¿Cómo me doy cuenta cuando ya me estoy llegando a quemar? Porque el estrés no adaptativo tiene un condicionamiento actual. Desde 1983, ¿saben? Tuvimos ciertos criterios muy fuertes de fallecimientos en la casa de bolsa de Nueva York. En el piso de remates empezaron entonces a tener infartos las personas que estaban trabajando ahí y pudimos dar cuenta que esas personas tenían ya un sentido muy claro de estar quemados. Su cuerpo ya había llegado a un estado en lo que ellos priorizaron siempre estar en el trabajo. Y a eso le llamamos burnout, es estar quemado, ¿vale? Para que lo podamos tener en este momento, en esta parte. Franklin me dice, este tema es muy necesario especialmente para quienes trabajamos en comunidades, por supuesto, donde a veces cargamos no solo lo nuestro, sino también los de los demás. Es correcto. Y saber también distribuir esta parte de decir cuál es mi responsabilidad, cuál es la responsabilidad del otro, va a ser algo maravilloso. Puede cambiar tu vida, Franklin, en este sentido. Ya sería el efecto del burnout, que es el que hay que evitar. Sí, no, yo diría que antes del burnout, ¿vale? Mucho antes. Si ya llegas y imagínate, te voy a dar una pista, ¿vale? Y esto va a ser algo maravilloso. Si tú un día, no te estoy hablando de 2 semanas, de 3 meses, un día llegas a despertarte sin energía, ahí ya es una alerta. Tu cerebro está necesitando de una calidad de sueño. Importantísima es la calidad de sueño. Así es que yo te diría, ese va a ser tu límite. Yo un día me levanto y no tengo energía y dormí, dice que dormí, ¿no? Ya sabes, dormí 7 horas, 8 horas, pero nunca se pudo llegar a desconectar mi cerebro para poder entonces hacer su trabajo, en donde llega y limpia el cuerpo. Por eso es tan importante el sueño. No solamente se llegan a hacer nuevas conexiones, nuevas sinapsis, no se llega entonces a tener, sino que hace un verdadero limpieza y tenemos células maravillosas para poder entonces tener una sinapsis increíble y tener un funcionamiento en todos nuestros órganos al 100. Entonces, no lleguemos al burnout. Claro que lo tenemos que dejar muy lejos, pero te diría, haz esta estrategia. ¿Te parece? Si tú llegas hoy, si hoy despertaron así, híjole, arrastrando la cobija, como decimos acá en México, ¿no? Porque no tengo inclusive energía para poder hacer ejercicio o para poder entonces preparar un delicioso desayuno lleno de proteína, fibra y esta parte de vitaminas que tiene la fruta y las verduras, entonces podemos ahí ya darnos cuenta que estamos generando ya un potencial muy grande para poder tener estrés no adaptativo. ¿Vale? Y de eso vamos a hablar, de todos esos criterios vamos a hablar en esa pauta. Muy bien. Entendemos entonces por qué el tema de resiliencia está relacionado con esta parte de saber transformar nuestro estrés no adaptativo a adaptativo. Ahí les dejo entonces una revisión de qué tanto me recupero, qué tanto estoy como en 1814 me pasó. Ya eso tenemos que trabajar con nuestra educación en emociones para ya no estar en ese constante
ir al pasado y no llegar a tener una recuperación pronta, un aprendizaje y por lo tanto tener ideas extraordinarias para tener soluciones, ¿vale? Así es que entremos al modelo. Y aquí es donde yo les pido que tengan lista ese bloc de notas, esa pluma, ese lápiz. A mí me encantaría que pudieran entonces ver esto como ciertos botoncitos, que puedan entonces saber que este modelo de estrés positivo le llamamos. ¿Por qué? Porque va a ser positivo, porque va a ser el adaptativo. ¿En qué sirve entonces este modelo? En poder observar cómo está nuestra calidad de sueño. Si yo tengo una calidad de sueño, tengo entonces energía física. Si yo tengo, por favor, a tomar nota, a tener mindfulness. Mindfulness es una atención plena, es estar viviendo en el presente. Cuando hicimos nuestro ejercicio de respiración, estábamos en el presente. Ahí no teníamos que estar mandando un mensaje o acordándonos del futuro o pidiendo al futuro que nos dé una respuesta o acordándonos del pasado. Estábamos en el momento presente. Y mindfulness es muy amplio porque podemos entonces realizar ciertos ejercicios como por ejemplo tu caminata de donde sales de tu casa a tu coche, de tu coche al trabajo, puedes entonces estar consciente y solamente estar presente. Hay veces que no sabemos ni cómo llegamos al trabajo, hay veces que nos estamos duchando y entonces no sabemos si nos lavamos el cabello o no, entonces eso podría ser entonces un síntoma que estamos ya sea en el pasado o en el presente, en el futuro, pero el presente está en el cuerpo. Pasado y futuro es la mente. La mente para eso nos sirve y es maravillosa. Porque si yo le pido recordar algo, ¿cuál ha sido tu momento más relajado que has tenido en los últimos 6 meses? Ya el hipocampo está buscando esa imagen, esa sensación de cuando tal vez tomaste un ratito de vacaciones y dijiste, qué rico. Ahí está. Ese es pasado y es buenísimo. Futuro, yo te diría un plan de desarrollo a 2 años, cómo te quieres ver, cuántos años vas a tener, qué te gustaría implementar de este modelo para ya tenerlo consolidado. Es maravillosa la mente, ya se está imaginando, ya está visualizándote en esa capacidad. Pero el presente está en el cuerpo. El presente está en este inhalar y exhalar, conectarme con mi respiración y por eso para algunos de ustedes fue muy relajante. ¿Vale? Muy bien. Entonces, calidad de sueño nos da energía física. Gracias a tener energía física voy a estar presente. Educación en emociones o gestión de emociones, como lo quieran llamar. Tenemos un planteamiento de asertividad. Vamos a saber qué es ser asertivo en esta parte. Y por último, también hay el módulo de creatividad. Y Nereida me dice, ¿cómo desconectarse de las responsabilidades y poder conciliar un sueño reparador? Te voy a dar un criterio muy lindo que va a ser como un ritual, ¿te parece? Tenemos entonces que llevar a un ritual muy importante. Hoy el teléfono celular, esta chivita, está siendo entonces uno de los principales obstáculos para dormirte. Este tipo de luz está generando entonces en tu cerebro el decirle tienes que estar atento. Entonces, ese es el primer paso y el más efectivo, te soy sincera, para poder entonces dormir bien. Que 20 minutos antes, este es el límite más pequeñito que te tengo, ¿no? En algunos estudios vas a escuchar y vas a leer que inclusive es 1 hora antes de dormir, dejar el teléfono, no verlo, no consultarlo. Yo te dejo 20 minutos para que sea un poquito más, ¿no? Más fácil y puedas entonces encontrar. Ese es tu ritual número 1 que necesitas hacer. El número 2, yo necesito que observes tu recámara en donde te duermes. Debería de estar muy oscura y debería de tener una temperatura más templadita. Inclusive que te pueda dar frío para que te tapes. Ese podría ser un proceso maravilloso. Y claro, por supuesto también el no haber cenado de forma pesada, por lo menos si cenas muy pesado, que sea 3 horas antes de dormir para que puedas tener entonces ese criterio.
Podría seguir, pero ¿te gusta alguno de estos, Nereida? El del teléfono, el del celular, híjole, ese sí es muy fuerte, así como, como las pantallas que están en nuestras recámaras, también esa luz hace que nuestro cerebro todo el tiempo esté activado y listo para poder entonces tener. Muy bien, magnífico, Nereida. Vamos entonces en esa calidad de sueño. Les decía entonces, una educación en emociones, que lo platicábamos Humberto y yo, puede ser entonces un campo muy interesante para poder también llegar a transformar nuestro estrés no adaptativo a adaptativo. La asertividad y la creatividad serían más como, están de acuerdo, como habilidades, inclusive hasta podrían parecer esas habilidades y competencias organizacionales que podemos tener, amplíanlo a su vida laboral y a su vida personal. ¿Les parece? Que no se quede nada más para ese criterio. ¿Cuál les gusta más de estos? Platíquenme. Así nada más de forma muy general. Las vamos a ver cada una porque cada una va a tener un criterio muy interesante. Pero platíquenme, me encantaría que participáramos y que me dijeran cuál de estas les llama más la atención o la que dirían, híjole, sí, la necesito. Ya necesito un poco más de esta. Vamos a ponerle así, ¿les parece? ¿Cuál es la necesidad más alta que tienes de aprender de estos 6 botoncitos que te pongo? Muchas gracias, ahí ya estamos. Calidad de sueño y la gestión de emociones. Muchas gracias, Dani. Buenísimo. Son las que más me gustan, pero sobre todo, sí, claro, por supuesto, sobre todo dormir. Claro. Gestión de emociones, Jenny, muchas gracias, te agradezco. Gestión de emociones es amplísimo, ¿vale? Tendríamos un diplomado de educación en emociones. Gracias, Humberto, te agradezco. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Platíquenme. ¿Quién le gustaría estar atento al presente, estar presente? ¿No? Dicen, la presencia es una capacidad de sabiduría. Yulitza, gracias, te agradezco. Calidad de sueño, sí, por favor, vamos a dormir delicioso. Gestión de emociones y energía física, muy bien. Un 2 por 1 sería calidad de sueño y energía física, ahí lo tendrías todo. Nereida, calidad de sueño, gestión de emociones y mindfulness, por favor. Hay temas de mindfulness extraordinarios que podríamos entonces tener. Muchas gracias, Patricia, gracias, Patti. Mindfulness, por favor, vamos a seguir haciendo cosas de mindfulness ahorita. Calidad de sueño, Roland, gracias, y energía física. Ahí los tienes los dos. Imagínate un sueño reparador. Y ahora sí, vámonos a correr, vamos a jugar un poquito básquetbol. Sí, me encanta. Marta Luz, la asertividad, por supuesto. Uy, gracias, Marta, te agradezco. Me encanta la asertividad. La asertividad es un contexto muy, muy importante el día de hoy, porque tiene que ver con lo que yo quiero y quiere el otro o el exterior, y cómo coincido y me doy cuenta y dónde identifico lo que los dos coincidimos. Eso es ser asertivo. Yo no nada más voy a ver al otro y le voy a dar al otro lo que necesita. Yo no nada más me voy a ver a mí y me voy a dar lo que necesito. Necesito entonces encontrar algo en donde tú y yo podemos identificarnos, y eso se le llama un ganar-ganar. Yo no pierdo y tú ganas siempre. Tú llegas y pierdes siempre y yo gano. No, es los dos estamos entonces comunicándonos para ser asertivos en nuestras decisiones. Entonces me vuelve una persona muy, muy interesada en el otro. ¿Sabes por qué? Porque le pregunto, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú para qué es importante? Y después me vuelvo una persona donde expreso todo lo que requiero yo, y digo, mira, yo también necesito esto no lo necesito que tú lo necesitas, pero busquemos entonces qué hay en esa interacción y en esa identificación. ¿Queda más claro, Marta? Y a veces, ¿qué crees? Que en este tema del estrés o estamos chambeando para el otro o nada más estamos chambeando para nosotros, ¿sí? Ahí está entonces ese contexto. Muchas gracias, Marta, te agradezco mucho y también su participación, me encanta. Pues vamos a ver calidad de sueño, ¿les parece? ¿Qué quiere decir calidad de sueño? Les pido entonces que vean esto como un gran espacio de conciencia.
Hábitos para lograr un descanso, ya afortunadamente ya los dijimos, ¿verdad? Cero teléfono, chao, adiós, ya nos vamos del teléfono, nos quitamos, nos desconectamos. Ahí pueden llegar a ver tal vez una adicción al teléfono, si les cuesta trabajo inclusive dejarlo, ¿vale? Este proceso es muy importante, importancia del sueño para una recuperación celular, no saben qué importante es. Y hoy cada vez nos damos cuenta que el sueño es la diferencia de tener una demencia. Así es que tenemos que trabajar mucho con el sueño para esta recuperación celular, para seguir estando en esta claridad. Dejemos el Alzheimer a un lado y trabajemos con el sueño para esta oportunidad que tenemos. ¿Les parece? Muy bien. Situaciones que impiden calidad de sueño. ¿Qué te impide tener una calidad de sueño? Ve si son muy ruidosos tus vecinos. Observa si tarde o temprano estás comiendo mucho, porque hay personas que me preocupa un poco esta parte de estos hábitos en donde se llegan, saben, a no comer nada en el trabajo porque están tan enfocados y sienten que van a perder tiempo que llegan a casa muertos de hambre, están de acuerdo y comen mucho y entonces hacen un círculo vicioso porque ya no dormiste bien, porque ya no trabajaste entonces con esta parte de darle el descanso. Cada vez tenemos más hambre, tenemos entonces problemas con nuestra composición corporal porque la grasa sube dentro de esa composición, en fin. Por favor, identifiquen las situaciones que impiden su sueño. El cerebro y el sueño, como les decía, es un planteamiento de darle como vida a nuestro cerebro, darle esa capacidad para que pueda no solamente recuperarse, sino también que pueda liberar todo lo que requiere, ¿vale? ¿Es necesario el sueño para vivir? Les preguntaría. Claro que sí. Vivir en una calidad, en una parte de una salud mental y física, está en el sueño. Es uno de nuestros primeros pilares para poder entonces determinar lo que sigue. Y una preguntita aquí, es muy importante. ¿Cuántas horas duermes en promedio? Pero de calidad de sueño, por favor, díganme. Me espanta esta, ¿eh? Cuando doy este curso y les doy todo el modelo y me dicen, pues bueno, 3, porque me levanto 4 veces al baño. Yo digo, no, por favor, platíquenme, ¿cuántas horas duermes en promedio? 6. Bien, vamos con una más, Manuel. Vamos con eso, del mi 7. 4. Carmen, tenemos trabajo 7:30. Bien, 6. Ven, que sean esas 6 buenas y una más estaría perfecto. Humberto, muy bien. Oigan, y si de estas 8 horas, Jenny, de estas 7, de estas 4 que pudiera llegar a ser, de estas 6, despiertan con alertas, con ganas de hacer cosas, inclusive con esta energía vital buena, esa va a ser la diferencia. 6, vamos, Edgar, con una más igual que Jefferson, por favor. Suani, gracias, esas 8. Esa va a ser la diferencia, ¿vale? Para que les pueda yo entonces dar esta parte. Les dejo clarísimo la importancia del sueño. ¿Les parece? Por favor, hagan muchas cosas para que ese sueño, inclusive su ropita para poderse dormir, que sea de algodón, que tengan entonces esta parte, que de verdad sea un ritual maravilloso el encontrarte con el sueño. Muchas gracias, gracias por su participación. Energía física, vean nada más, aquí viene la alimentación. Aquí te digo, es el enlace de tu calidad de sueño, va a ser el resultado de tu energía física. Tu planteamiento de ejercicio y estiramiento, por favor. Podemos hacer pesas, eso es precioso. Tenemos entonces una masa muscular divina, pero también estirarnos. No saben, el estiramiento es como si le diéramos aceitito a todas nuestras articulaciones, que hay entonces esta parte. Una de mis mejores maestras de yoga, les comparto, me decía que esta parte del ejercicio, de esta parte de tener entonces fuerza, eran 3 reglas de oro. 1, fuerza. 2, flexibilidad. Y 3, alineación. Esa alineación de mi cuerpo al hacer mi ejercicio es vital. Entonces, si somos muy flexibles, echarle ganas con el músculo. Si somos muy musculosos, echarle ganas con el estiramiento y estar bien alineaditos, ¿vale? Ejercicios de respiración, energía física. Se sintieron relajados y pudieron entonces crear un espacio muy claro de esta pauta de lo que es volver a oxigenar nuestro cerebro, ¿vale? Prevención del conocimiento y predisposición, por supuesto.
¿Tenemos predisposición? ¿El ADN de nuestros padres tiene una predisposición? Por supuesto. Y esa predisposición yo tengo entonces que hacer una prevención. Y yo ya sé que me heredaron bueno y pues no tan bueno, ¿vale? Pero y estoy consciente y entonces eso me ayuda a tener una energía física muy grande. Y no crean que los voy a poner a fumar y a beber, todo lo contrario, les pido que regulen de una forma muy, muy importante el proceso de fumar y beber, porque esto determina una bomba atómica, es para nuestra una energía física, ¿vale? Para que podamos entonces tener. ¿Alguna duda de energía física? Platíquenme. ¿No? Muy bien. Vamos con mindfulness, una cosa a la vez. Les quisiera pedir que trabajaran con una cosa a la vez, que tuvieran entonces esta parte de estar presentes gracias al cuerpo, ya lo platicamos, estar presente, estar aquí y ahora, no estarme llegando a tropezar con mis pensamientos de cosas que ya pasaron, por supuesto, un enlace, una conexión con mi respiración y tanto es mindfulness, es un cambio determinante en los hábitos que tengo para poder entonces educación en emociones, conocerme, saber un poco más, como me da esta presencia, puedo hacer más cambios gracias a mindfulness, ¿vale? Para que podamos tener ese criterio mucho más claro. ¿Cómo está entonces la gestión de emociones? Matea es un proceso donde está el miedo. ¿Se acuerdan? Aquí en México lo llamamos Intensamente, que fue una película que nos dio la pauta de ver las diferentes emociones como alegría, como furia. Eso mismo es Matea, es tarde o temprano, es miedo, es afecto, es tristeza, es esta parte de enojo y es esta parte de alegría. Necesitamos trabajar en la proporción de las emociones y también dónde se guardan el cuerpo ese estrés. Les planteo un ejercicio de gestión de emociones muy interesante. Y aquí va para Humberto, para todos los que me dijeron gestión de emociones. Primero sería identificar la situación con la emoción, situación y emoción. El segundo, localizar en el cuerpo dónde está esa emoción. Y tercero, expresarlo, ya sea escribiendo, ya sea bailando, ya sea cantando, ya sea con un ejercicio de respiración para poder liberar. ¿Les gusta? Eso es lo que tenemos hoy de gestión de emociones. Vemos la asertividad. Aquí está. Capacidad de decir que no. Lo que quiero, lo que quieres, lo que podemos acordar. Podemos entonces tener tipos de comunicación: pasivo, agresivo. Esta es la más difícil, la que más duele: pasivo, agresivo o asertivo. Ahí podemos entonces darnos de muchas cosas. Asertividad también tiene que ver transmitir de forma clara lo que piensas y sientes, de manera eficaz, sin sentir miedo o culpa, y establecer límites para respetar las necesidades. Este está muy interesante y créanme que está dirigido tarde o temprano a esa parte del estrés. Y por último, creatividad. Seamos creativos, quitémonos esta parte de rutinas que no nos ayudan a ver cosas nuevas. Te va a dar nuevas posibilidades, te va a dar entonces un reconocimiento de lo que eres. Y no te preocupes, no necesitas ser un artista para ser creativo. La creatividad tiene que ver con posibilidades. Está en replantear perspectivas y hacer lo que haces de forma diferente. ¿Para qué? Para que tú tengas el resultado más grande. Ahí está el modelo y quisiera entonces que podamos juntos tener ya ese plan de acción. Y créanme, ya lo hicieron. Al momento que les dije qué es lo que realmente les interesa, qué es lo que realmente ustedes quisieran trabajar, ahí está su plan de acción. Que su plan de acción esté relacionado con adaptación, por favor. ¿Les parece? ¿Les gusta? Y una infinitas gracias por este espacio. Me dan ganas de tener 5 horas, 3 horas al menos. Y les agradezco muchísimo este espacio. Platíquenme, quiero escucharlos, quiero leerlos, cómo se sintieron. ¿Se van con herramientas claras? Platíquenme.
Gracias, Bertín, te agradezco mucho. Muchas gracias, Fanny. Efectivamente, antes de dar cierre, por favor, me encantaría ver los comentarios. Por favor, quien gusta abrir su micrófono, adelante. Nos encantaría poder escuchar sus preguntas, sus comentarios hacia la maestra Fanny, que de verdad es un tema súper enriquecedor y que nos encanta cada que nos acompaña, porque de verdad siempre nos llevamos algo muy bueno de ella. Entonces, adelante, por favor, los escuchamos y los leemos desde el chat. Adelante, Delmi, te escucho. Gracias. Si gustan levantar su mano o abrir su micrófono, adelante, ¿eh? Ahí está, Delmi, te escucho. Gracias. No te escucho, Delmi, por favor. Ahí está. Bien, Bueno, ¿alguien más? mientras estamos teniendo problemas ahí con un micrófono, ya nos Creo están que sí, compartiendo audio. algunas Ok. preguntas. Por acá Maribel nos agradece. Buen día y muchas gracias por la información, muy interesante. También por aquí Manuel nos comparte algunas notas que tomó del webinar. Muchísimas gracias, Manuel, muy importante y gracias por estar tan atento. Y Delmi nos comenta que su audio, si gustas por acá nos puedes comentar en el chat, con todo gusto también te vamos a estar leyendo. Por favor, quien gusta algún comentario, alguna pregunta, estamos aquí bien pendientes de todo lo que nos coloque. Muchas gracias, Patti, y con gusto compartimos la presentación para que sigan teniendo entonces este criterio. Gracias, les agradezco muchísimo. Claro, por supuesto, esa parte de tu proceso es importante que puedas entonces empezar cosas nuevas. Ahora te diría cosas buenas y nuevas, ¿te parece? Nuevas, que sean entonces en esta parte. Muchas gracias, Franklin, te agradezco. Me voy con mayor conciencia de cuidar mi bienestar emocional. No es un lujo, no es un lujo, es nuestra responsabilidad, correcto, para que podamos entonces disfrutar de una vida plena, definitivamente. Gracias, Marta Luz, te agradezco mucho y seguimos trabajando. Carmen, adelante, por favor, te escuchamos. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero disculparme porque yo entré tarde a la capacitación por problemas acá inconvenientes y estuve poco, lo último, pero sí me pareció muy interesante. Como dice usted, es bonito escuchar y que se alargara más la capacitación porque son temas muy interesantes, muy importantes, tanto en nuestra vida personal como en el trabajo, ¿verdad? En cada etapa de nuestra vida son muy importantes y agradecer, porque fue poco lo que estuvo, pero sí fue interesante y me gustó. Muchas gracias. Qué bueno, que sirva para que puedas entonces trabajar con esta vida plena. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bien, vamos con últimos comentarios. Quien guste aquí en el chat nos pueden ir dejando comentarios. Mientras aprovecho para igual comentarles, recuerden que estén muy al pendiente, vamos a seguir teniendo algunas otras sesiones y por supuesto vamos a invitar a la maestra Fanny para que nos den muchos temas, porque de verdad, lo comentaban hace un momento, creemos que el tiempo pasó rapidísimo, pero realmente fue una hora, pero en estos temas una hora nunca es suficiente y Fanny no me va a dejar mentir, siempre hay temas que tocar, siempre el tema de ser tan dinámicos con actividades, de poderlo vivir de forma propia, nos ayuda a que ustedes puedan entenderlo mejor y a veces el tiempo es muy limitado. Tenemos otros comentarios. Adelante, Fanny, si gustas ir dando lectura para ir cerrando. Claro que sí, muchas gracias, les agradezco mucho. Y sería entonces, sería que quería comentar algo que me funciona cuando estoy muy bien, Franklin, Marta Luz, salud física, gracias, muchas gracias a ustedes. Aprendizajes muy significativos, Edgar, vamos a ponerlos en acción, ¿te parece? Nos permite entender que además de nosotros, las personas que atendemos también pasan por momentos de estrés. Sí, Jenny, es importante que puedas también compartir estas herramientas con todas las personas, poner una junta y hacer un ejercicio de respiración antes de iniciar la junta podría ser algo que le puedes dar entonces un gran alivio a todo el mundo. Muchas gracias, Yulicha. Excelente presentación. Me gustaría saber, ¿compartir el video? Claro que sí, lo vamos a compartir y no te preocupes. Qué lástima del ejercicio de respiración, pero lo tienes entonces en el video, por favor.
esta sesión nos permite comprender y ser más empáticos con quien trabajamos. Es correcto. Nosotros vamos primero y así podemos darles entonces más tranquilidad a los demás, créeme, en esa situación. Muy bien, adelante. Perfecto, pues bueno, también para respetar los tiempos vamos a dar cierre a este webinar y especialmente quiero agradecer este espacio profundamente a la maestra Fanny por habernos acompañado el día de hoy, sobre todo porque nos guió con mucha claridad y profundidad a través de este tema tan necesario que son las minucias del estrés laboral y cómo mitigarlo, porque hoy comprendimos que el estrés no siempre llega de forma evidente. A veces se esconden pequeños hábitos, pensamientos o cargas invisibles del día a día. Ella comentaba, ¿no? Una práctica muy común es que estamos todo el tiempo en el celular y a veces eso nos distrae muchísimo hoy en día, ¿no? En la actualidad. Aprendimos que hay herramientas concretas como respiración consciente, que fue un ejercicio que estuvimos haciendo, pausas activas, una mejor gestión de los límites que tenemos y sobre todo que esto está a nuestro alcance y puede marcar una gran diferencia. De verdad, Fanny, en nombre de Universidad Mondragón y Red Catálisis, te agradecemos por siempre recordarnos que cuidar nuestra salud mental también es parte de ser profesionistas comprometidos y humanos presentes. Recordemos que los estrés no se elimina de un día a otro, pero reconocerlo ya es el primer paso. Y hoy dimos un paso juntos. Y por favor que esta sesión sea el inicio de hábitos más saludables en nuestro día a día. Así es que muchísimas gracias, Fanny. En nombre de Universidad Mondragón, Red Catálisis, a todos los presentes les agradecemos mucho su tiempo y vamos a estar aquí con muchas más pláticas, muchos más webinars. Igual agradecerle al señor Raúl, Patti, por su tiempo y por la apertura de estos espacios. Muchas gracias y les dejo un abrazo enorme. Cuídense mucho y estamos en contacto, ¿vale? Gracias. Tengan bonito día, les mandamos un fuerte abrazo desde México. Gracias, Dios. Y luego, gracias.